Durante más de 2000 años, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más influyentes del planeta. Un poder que ha sobrevivido imperios, guerras y revoluciones. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Fue realmente una misión puramente espiritual o hubo algo más? Hoy vamos a viajar a través de la historia oficial y de las sombras para descubrir el verdadero origen de la Iglesia Católica. Una historia donde la fe y la política se entrelazan y donde nada es tan simple como parece. La versión oficial nos dice que tras la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos comenzaron a predicar el Evangelio. Entre ellos, Pedro, un pescador de Galilea, fue elegido como líder. Según la tradición, él viajó hasta Roma, centro del imperio, para anunciar la buena nueva, y allí murió como mártir. Pero algunos textos antiguos sugieren que las primeras comunidades cristianas eran muy diferentes. No tenían templos de mármol ni altares de oro, se reunían en casas sencillas, compartían pan y vino, y ninguno ejercía poder absoluto. Entonces surge la primera pregunta incómoda. ¿Cómo pasó una comunidad humilde a convertirse en la estructura más poderosa de la Edad Media? Durante 3 siglos, los cristianos fueron perseguidos. Los relatos de mártires se multiplicaban. Pero aquí entra el primer giro. En el año 303, el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. La historia oficial lo pinta como un acto de fe, pero algunos historiadores creen que fue un movimiento estratégico. El Imperio Romano estaba dividido y la religión cristiana ofrecía una herramienta idónea para unificarlo bajo una misma creencia. Y más curioso aún, tras su conversión al cristianismo comenzó a adoptar templos, fiestas y símbolos paganos. ¿Fe genuina o fusión calculada para dominar mentes y corazones? Además de esto, no tiene sentido que el Imperio Romano persiguiera, azotara, ahorcara, quemara, torturara, crucificaba cristianos y repentinamente adopta el dogma de fe cristiano. Luego de ser responsables de las muertes de los primeros discípulos de Jesús, usurparon el lugar de estos como una estrategia de poder que solo responde a la filosofía ecuménica de Alejandro Magno en sus días. En el año 325, Constantino convoca a cientos de obispos en Nicea, oficialmente para resolver disputas sobre quién era Jesús. Allí se decide que Él es Dios verdadero de Dios verdadero y se redacta el credo que millones recitan hoy. Pero en esa misma reunión se discutió qué textos serían parte de la Biblia y cuáles serían descartados. Evangelios como el de Tomás o el de María Magdalena quedaron fuera. ¿Fue una defensa de la verdad o una purga para eliminar visiones incómodas y no convenientes? Desde entonces, la doctrina quedó bajo control central y las voces disidentes silenciadas. Con el tiempo, Roma se convirtió en el centro del cristianismo. Los obispos de la ciudad reclamaron autoridad sobre todas las comunidades, diciendo que heredaban el liderazgo de Pedro. Así nació la figura del Papa. Pero no era solo espiritual. La Iglesia administraba tierras, cobraba impuestos y ejercía influencia sobre reyes y emperadores. En la Edad Media, el Papa podía coronar o destituir monarcas. Las cruzadas, presentadas como guerras santas, fueron también campañas de control político y económico. El Vaticano no solo guiaba almas, también movía ejércitos y tesoros. Hoy, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, pero guarda secretos inmensos. Sus archivos, inaccesibles para el público, contienen documentos que podrían reescribir la historia, cartas de reyes, informes sobre apariciones, tratados políticos y quizá textos bíblicos que nunca se publicaron. Algunos investigadores sugieren que allí podría haber evidencias de eventos que la Iglesia prefiere mantener en la sombra. Y aunque su misión oficial
es supuestamente pastoral, su influencia política y económica se extiende por todo el mundo. Actualmente, la Iglesia Católica cuenta con más de 1.300 millones de fieles, miles de escuelas, hospitales y misiones en todos los continentes. Es una red global que influye en decisiones políticas, económicas y sociales, desde tratados internacionales hasta debates sobre moral y leyes. Su voz tiene peso. Pero detrás del manto espiritual hay quienes ven una estructura de poder milenaria, con conexiones invisibles y una capacidad de influencia que pocos estados poseen. ¿Es la Iglesia un faro de fe o el organismo más sofisticado de control cultural de la historia? La historia oficial de la Iglesia Católica habla de fe, sacrificio y redención. La historia no oficial de alianzas, estrategias y secretos. Lo indiscutible es que desde hace 2000 años esta institución ha marcado el rumbo del mundo, y mientras siga existiendo no podrá borrar de sus orígenes la sangre inocente derramada, las manipulaciones, los engaños y los secretos. Hay capítulos que quizás nunca conozcamos, y tal vez ahí esté la verdadera historia.